Bueno, comenzamos un nuevo curso sobre ahora la política y la política en América Latina. Por lo general, no se describe nunca qué es el poder político. Y si no se sabe lo que es el poder político, poco se puede saber qué significa un representante, porque el representante va a ejercer el poder. Pero cuidado, no es el poder. El poder, y lo digo desde el comienzo, tiene como un único sujeto, un único lugar. Y ese lugar es el pueblo. No es el Estado, ni son los políticos, ni son las instituciones, sino es el pueblo. Y por eso entonces que se elige a alguien para que ejerza el poder. Pero entonces hay que preguntarse en qué consiste el poder. Y esta primera definición se supone, pero nunca se piensa en qué consiste. Y yo creo que hay que empezar por pensar qué es el poder. Y por eso que lo voy a distinguir de muchas maneras habituales, pero el poder tiene tres determinaciones, tiene tres momentos constitutivos, y por eso que es necesario verlo lentamente. En primer lugar, el poder está al servicio de un pueblo para que el pueblo pueda vivir y vivir felizmente. Y por eso entonces que tiene un contenido material. Es decir, el poder tiene que dar de comer, sí, tiene que dar de vestir, tiene que dar una cultura, tiene que permitir a los miembros de una sociedad el que tengan casa. Todo lo que a veces se llama las exigencias materiales son fundamentales, porque el poder está hecho para servir al pueblo en aquello que es justamente la vida. Y por eso entonces que el componente primero del poder es la realización de la vida. Y ahí hay que trabajar bastantes temas. Y después, ¿quién es el legítimo representante que puede ejercer el poder? Y ahí viene un segundo problema, que es la legitimidad del ejercicio del poder. Y entonces no hay otra manera que la participación del pueblo. El pueblo debe poder elegir a sus gobernantes libremente, y cuando realmente lo han hecho libremente y han participado, el que va a representar el ejercicio del poder será legítimo. Pero cuidado, el que representa al poder no es el poder. El representante va a cumplir con las exigencias del poder para lograr que la gente sea feliz. En principio, después se tendrá que ver las complicaciones que eso supone y a su vez que sea legítimo, pero no es el elegido la sede del poder.
sino que la sede del poder sigue siendo siempre el pueblo. Y el pueblo elige quién puede ejercer el poder como servicio al pueblo. Entonces, la autoridad no debe creerse que es la última instancia. La última instancia es el pueblo y tiene que servir a ese pueblo. Tiene que lograr cumplir con las exigencias materiales. Tiene que ser legítimo, pero por último, tiene que ser también eficaz. La factibilidad del poder es fundamental, porque si un gobernante no es efectivo, pues todo lo demás queda en el aire, y entonces es muy importante. Pero nunca el pueblo delega absolutamente el poder en la autoridad. La autoridad sigue siendo siempre una mediación del pueblo. Y por eso que, pues, allá por Chiapas se dijo, pero Evo Morales lo repitió, y en México el mismo presidente actual dijo: yo ejerzo un poder obediencial. ¿Qué significa ejercer un poder obediencial? Que la autoridad cumple las necesidades del pueblo y debe saber escuchar las necesidades de un pueblo, y en eso debe ser obediencial, debe ser obediente, porque el pueblo sigue siendo siempre la sede del poder, pero el elegido es el que sirve al ejercicio de ese poder en beneficio de un pueblo. Entonces ahí hay una cantidad de conceptos que están mal planteados muchas veces. Hay gente que cree que la soberanía es del Estado. No, la soberanía es del pueblo. Lo dice el artículo 39 de la Constitución aún vigente en México. Y es exacto, la sede única de la legitimidad es del pueblo, pero está servido por un poder obediencial que escucha las necesidades. Por eso no es tan obvio que se diga, pero primero los pobres, porque los pobres son los que están en situación más difícil, son los que no tienen tanto de comer, tanto de habitar, no tienen la cultura necesaria, reciben poco salario, la vida es difícil. Y por eso que el gobernante, que es obediente a su pueblo, debe en primer lugar servir a aquellos que están en situación más difícil. Y entonces tiene que ser muy obediente a ese pueblo, y más cuando son las mayorías. Hay muchas cosas de estas que hay que replantear. Y eso justamente es lo que constituye la ética. La ética no son principios que se agregan a los actos políticos. La ética es el modo como la autoridad ejerce ese poder obediencial en favor de un pueblo, y por último, en primer lugar, de los más pobres. Debo decir que eso no es de hoy, tiene 5.000 años. Estaba en la ley de Hammurabi, que fue un rey en Babilonia, y que dijo justamente: yo he sido puesto en el poder para ayudar a la viuda, al huérfano y al pobre. Y eso ya hace muchos, cientos de años que fue enunciado en Mesopotamia. Ese es el sentido crítico de la política y el sentido ético de la política. Espero que en los cursos
ustedes vayan captando la complejidad de esto, porque es muy fácil de decir algunas ideas generales, pero hay que después irlo analizando mucho más y lo vamos a hacer en el curso.